Bien. A lo que me refería con hablar un poco de iteración es que la vez pasada, nunca me queda claro, ¿ustedes ven el mouse moverse? Creo que no, ¿no? En este momento no lo estoy viendo, Bien, pero entonces no se ve el mouse, como suponía. El problema del whiteboard este es que no tengo un láser o algo, entonces para apuntar voy a tener que hacer flechas de esta forma. Cuando habíamos visto esto, creo que Pedro, si no me equivoco, había dicho que esto que estábamos haciendo era hacer algo similar a Picard. Puede llegar a ser algo similar a Picard, pero nunca hacemos algo similar a Picard, entonces hago un pequeño paréntesis que no para aclarar el detalle de Picard, sino para explicar bien cómo terminamos haciendo la iteración cuando estamos haciendo este tipo de procedimientos que siempre es razonablemente parecida. O sea, lo que voy a explicar es básicamente lo que hace el método de Newton y por qué no es Picard. Entonces lo que habíamos dicho era calcular un K. Con este K calculábamos el nuevo R, que en realidad el nuevo R no es no son las fuerzas, sino las fuerzas balanceadas, es decir, lo que ponemos acá en realidad es justamente el, lo que yo llamo R, que ustedes creo que no, que es las fuerzas desbalanceadas, que vale R menos F. ¿Ustedes le dan un nombre a esas fuerzas desbalanceadas? Una letra más que un nombre, porque no quiero vivir escribiendo fuerzas desbalanceadas. creo que solo le pusimos R-F. ¿Okay? Yo lo llamo residuo a las fuerzas desbalanceadas. Voy a llamarlo residuo simplemente para acortar. Ustedes saben de qué estamos hablando. Ese residuo. Y después lo que hacíamos era calcular el nuevo U, pero no calculábamos el nuevo U, sino que calculábamos el delta U entre iteraciones. Y este delta U lo calculábamos haciendo, lo voy a escribir mal porque queda más claro, de esta manera. Entonces no vamos calculando nuevos U's, sino que vamos calculando delta U's usando este residuo, estas fuerzas balanceadas, y resolviendo el nuevo sistema con esta KG. Si yo lo planteo de esta manera, lo que estoy haciendo básicamente es poniendo delta U y delta F. Si estoy poniendo delta U en función de delta F, esto de acá no es lo mismo que U igual K a la menos 1 por R, porque acá abajo está formulado de forma total la relación entre U y R, y acá arriba, en cambio, está formulado de forma incremental, y por lo tanto, esta K que pongo acá es una K, voy a escribir abajo mejor, tangente. Intento calcular K tangentes, y calculo K tangentes porque estoy justamente calculando las diferencias de delta U, los incrementales de delta U, a medida que voy haciendo estos incrementales de fuerzas, que en realidad son fuerzas que nunca llegué a tener un equilibrio, eh, que los suelo llamar residuo porque es un nombre más general a cosas que no son fuerzas. Hay un residuo, algo que no está bien, y ese residuo lo tengo que corregir, y la manera de corregirlo es haciendo estas correcciones incrementales, calculando K tangente. Y por eso es que esto termina siendo Newton-Raphson. Lo que voy haciendo es iterando, buscando K tangente. Y no itero de esa forma, que sí sería Picard. Picard lo que haría, si hacen una iteración de Picard formal, K es función de U de alguna manera, y lo que hacen es calcular un U. Con ese nuevo U, calculan un nuevo K, calculan un nuevo U, calculan un nuevo K, calculan un nuevo U, eso es Picard, que no es lo que hacemos arriba. Lo que hacemos arriba es mucho más eficiente porque va aproximando incrementalmente, cambiando la tangente y simplemente corrige la parte residual con actualizando esa K tangente. Esa K tangente se actualiza, pero siempre es una K tangente que se actualiza. ¿Esto se entiende?
Si se entiende, borro y lo escribo de forma ahora. Creo que había una mejor manera de borrarlo. Pero bueno, lo borro y lo escribo de forma de dibujos de cómo vamos aproximando la solución. Este esquema que estoy haciendo, ese diagrama, es una sobresimplificación, porque en realidad cuando tengo elementos finitos tengo muchos grados de libertad. Pero bueno, asuman que tenemos un P y un U, y están resolviendo un problema no lineal, y por lo tanto la relación entre estos dos es algo así. Me voy a estirar un poco el eje, porque me va a quedar chico. Y ustedes, cuando están haciendo esto, lo que quieren básicamente es que tienen, estén haciendo pasos o no pasos, están llegando eventualmente a cierta carga. Si no hacen pasos, esa es la carga final. Si hacen pasos, esa es la carga de ese paso. Pero la idea es la misma. Cuando están entrando en este lugar, cuando empiezan ahí, hay una carga que quieren resolver y lo que quieren es calcular el desplazamiento para esa carga. ¿Sí? Entonces, asuman que están en algún paso particular, ponele que estamos en el primer paso para hacerla fácil, y ese PC es la carga del primer paso. Lo que querrían hacer ustedes, entonces, es buscar ese punto. En realidad, buscar este U que corresponde a ese punto. Pero como no saben ese valor de U, lo que hacen es calculan un K inicial y calculan para el K inicial el valor de U que corresponde a ese P. Entonces lo que terminan calculando es ese U que corresponde a la iteración 1. Tienen que corregir ese U porque ese U claramente está mal. Y la manera que saben que está mal es porque ustedes lo que hacen acá era calcular F. Eso es lo que hacían en el algoritmo. Calculaban F y veían, el F es igual al R. El R valdría esto, porque el R es la carga a la que quiero llegar. Y lo que tengo que ver, ¿es mi F igual a R? ¿Alguien ve qué es F en este esquema? ¿Cómo ¿Qué calcularía el preguntaste, Felipe? ¿Cuánto vale F en este esquema? R vale la carga que quiero resolver. Pero ¿cuánto vale F si tenemos ese comportamiento? Bien, buenísimo Galo, que estaba dibujando con el zoom. Me olvido que el zoom tiene estas cosas. Ahí es lo que calculó Galo como F. Lo que haces es, para este U, buscas el comportamiento correcto y ese es el F. Entonces, borro un poco para acomodar y reescribo ahora. Esto es R, esto es F, por lo tanto, la diferencia, esto, es el residuo. Eso es lo que tengo que arreglar. Es lo lejos que estoy de llegar a mi carga. Entonces lo que voy a hacer ahora es arreglar ese residuo con un K tangente. Entonces me paro acá, tiro una nueva tangente hasta llegar acá. Arranqué acá y llegué acá. Me moví mi residuo. Calculo un nuevo F, que sería este, digamos, y teniendo este nuevo F, calculo un nuevo residuo, calculo una nueva K tangente hasta llegar acá. Y así lo que van haciendo es calcular un nuevo F hasta que eventualmente llegan con cierta tolerancia, no llegan al punto exacto, con cierta tolerancia a el U que buscaban. Esto que están haciendo es calcular nuevas K tangentes y cada K tangente arregla el residuo. O sea, cuando nos paramos en esta K tangente de acá, esa K tangente la multipliqué por ese residuo para calcular voy a ponerlo acá abajo, o sea, en la segunda iteración llegué acá, donde la iteración vale 2, y lo hice resolviendo este delta U, que ese delta U era
esta K tangente para la iteración 1 o 2, depende de tu nomenclatura. Esta K tangente de esta iteración con este residuo me dio S delta U. Eso me llevó a este punto. Conociendo SU, le calculo una nueva F, le calculo un nuevo residuo, que es progresivamente más chico, hasta llegar a la solución. Si el problema es lindo y sencillo, el residuo es progresivamente más chico. Cuando las cosas son no lineales muy molestas, podés ir a parar a cualquier lugar. Para colmo, las cosas no son sencillas, no tenés un grado de libertad. Entonces, ¿para dónde va esto? Se puede ir para cualquier lado. Pero la idea es que este residuo se tiene que volver cada vez más chico. No importa si el residuo va creciendo monotónicamente, lo que importa es llegar lo más cercano posible a un residuo chico. Siendo chico el valor que ustedes quieran, cierta tolerancia, escrito de cierta manera. Si hubiesen hecho Picard en cambio, lo que hubiese intentado hacer es calcular esta K. Picard hubiese intentado, si hubiese una formulación tipo Picard, hubiese buscado esa K para relacionar el R total con el U final. Eso es lo que querría hacer Picard. Iban actualizando los U's, metiéndolos acá para calcular un nuevo U, para meterlo acá, para calcular un nuevo U, para calcular acá. Eso es Picard, que es ineficiente, esas K secantes internas. Entonces lo que hacemos nosotros no es eso, sino calcular K tangentes, y cada K tangente arregla el residuo. Esto si hacemos Newton-Raphson, si hacemos Broyden, es algo similar, porque no actualizamos, no calculamos una nueva K tangente, sino que actualizamos la inversa de K y todo lo que ya vieron en la clase de no lineal, pero la idea es más o menos la misma. Simplemente lo que te cambia es no calculás K, sino que actualizás la inversa de K para arreglar el residuo. Eso queda exactamente igual. ¿Se entiende esto o hay alguna duda? Se entiende, Felipe, yo por lo menos lo entendí. Lo único que me quedaba me queda duda a mí es que yo intenté determinar, a partir del sistema de ecuaciones, determinar esta K tangente como lo habíamos hecho con Marcela, y la verdad que se me complicó un poco. ¿Calcular la K tangente? Claro, o Lo sea, vamos a a ver partir... ahora. Dale, listo, gracias. Lo que vamos a ver ahora es cómo calcular K y cómo calcular S. Que esta K, no lo aclaré, pero estas K son siempre K tangente. Para justamente poder iterar de esta manera. Entonces, para aprovechar el dibujo y tener todo ordenado para cuando haya dudas, no me acuerdo qué era eso, no era nada importante, y pasamos a cómo calcular K. Cuando estaban en régimen lineal, la K que calculaban también era una K tangente, solo que cuando es lineal, secante y tangente es lo mismo, porque es una recta, no tiene, la tangente es la recta. Lo que va a pasar ahora es que no va a ser lo mismo, pero lo que vamos a siempre calcular es K tangente. Entonces, antes de calcular la no lineal, ¿cómo calculaban la K para IMEF, para régimen lineal? ¿Alguien se acuerda del algoritmo de memoria? ¿O lo tiro rápido? ¿O lo queremos ver Hacíamos en detalle? la integral en los puntos de Gauss, de B por C por B. Todo La eso. integral, o sea, tenías que hacer esto, esa integral la llevabas a una, o sea, voy a poco. Tenías que hacer esta integral en coordenadas de X de Y. Transpuesta, me parece, Felipe. Es transpuesta por C por B. Sí, nota muy importante para sus guías, más que para las mías. Me olvido constantemente de los traspuestos. Estén atentos a eso, me olvido mucho de transponer las cosas. En la mayoría de los casos no importa,
porque o la matriz es cuadrada y simétrica, o no te anda el programa porque pusiste filas en vez de columna y no te dan las dimensiones. Por suerte para mí, que soy un desastre con esto y me lo vivo olvidando, si anda está bien hecho, o sea, si compila y corre, no me olvidé de nada. Pero sepan ustedes que lo suelo olvidar. Y ni siquiera me acuerdo cómo se define cada cosa, porque viste que las B son las derivadas de H respecto a X. Nunca me acuerdo si es así, creo que es así, o es así, y estoy casi seguro que no hay una manera de escribirlo y que cada persona lo escribe de la manera que quiere, lo cual lleva a más confusiones. Esto es simplemente un disclaimer de me voy a olvidar traspuestos. La manera más fácil de darse cuenta es no dar las dimensiones. Porque si yo esta vez, así, la ponía con una matriz C, así, eso no te va a dar. Entonces, necesariamente la vas a tener que transponer y te va a avisar el programa. Tenés que hacer algo ahí. Me lo vive corrigiendo aparte Eduardo, porque me olvidé todo el tiempo estos respuestas. Bien, teníamos esto, que esto estaba en el elemento, en la malla real. Lo que hacían era llevarlo al isoparamétrico, y entonces integraban de -1 a 1, de -1 a 1, de R, de S, y como llevaban al isoparamétrico le ponían un J, y esta cuentita la hacían haciendo sumatoria con Gauss. Esa integral numérica de -1 a 1 está tabulada y da resultados exactos para polinomios usando la cuadratura de Gauss, la integración numérica de Gauss, en función del orden del polinomio que estén integrando. Esta es una cantidad de puntos de Gauss, que si es lineal es 1, si son 9 nodos que ponían 4, este tipo de cosas. Es lo que hacían, y hacían Gauss para integrar estas cosas. Ahora, esto de acá, que calculé cuando hice esto numéricamente, ¿qué es? Es la K global de una. K de un elemento. La K de un elemento que después tenemos que ensamblar. Entonces, esto mismo lo voy a dejar ahí por las dudas, pero lo voy a reescribir un poco más prolijo para que no haya dudas. Primero, inicializo K. Fíjense qué tamaño tiene su K, pónganle ceros, y después pónganse a calcular K. Ese inicializo K es importante en muchos casos porque la K global, los ensambles de estas cosas suelen hacer KG, o sea, KG igual KG más algo. Si hacen el ensamble de esta manera y no viene llena de ceros, van a arrastrar números. Y si no se ponen cuando lo calculan el inicializo, lo están haciendo mal, porque vuelvo un segundo al código, calculan el KG cada vez que entran acá. No pueden inicializarlo acá afuera, no ven mi mouse, perdón. Calculan KG cada vez que están ahí. No es suficiente inicializar acá. Tienen que volver a llenarlo de cero cada vez que la calculan. Entonces, en general, cuando calculan algo, por las dudas, llénenlo de cero para borrar lo que tenía, y ya que están optimizando un poco de memoria. Y después, si se ponen a hacer por número de elementos, lo voy a escribir más o menos. Buscaban posición de nodos, porque era importante, para calcular el jacobiano y todas estas cosas. O sea, para eso, van al elemento 1, buscan la posición de los elementos del nodo 1, calculan el jacobiano del elemento 1, y después van a calcular las K locales. Entonces, inicializo KL, porque van a usar el mismo nombre KL probablemente para todos. Hay que ver cómo lo hacen. Si van a usar el mismo nombre para todas las locales, las llenan de cero para borrar lo que había antes. Y después sí hacían la integración de for números de Gauss, for número de Gauss, porque estamos en 2D, entonces son dos fors, uno en R y uno en S. Calculan la B, evalúan la B en ese
local, vamos a llamarla mejor, la B local en el número de Gauss, en el punto de Gauss, evalúan la C en el punto de Gauss y buscaban los pesos de Gauss, no de plata, sino de peso numérico, y después hacen el K local, es el K local, por eso lo inicializo para que arranque lleno de 0, B por C por B por J, acá me estaba el traspuesto, por pesos que son 2, o sea, es en plural porque es uno en R y uno en S. Cierran esto y después yo hago el ensamble junto porque me parece más sencillo, no es lo más eficiente. Lo estoy poniendo acá el ensamble porque me parece fácil de escribir, no es eficiente. Si a alguien le importa la eficiencia, lo más eficiente es calcular todos los K locales en forma de tensor y después ensamblar todas esas cosas. Pero es más complicado de programar. Bien, entonces, esto mismo que habíamos dicho acá arriba, que acabamos de ver, es lo que estamos haciendo. Calculan el K local y después ensamblan el K local. A medida que van iterando, alguna de estas cosas tiene que cambiar si es no lineal. Si es lineal, el K se mantiene constante, pero cuando es no lineal, estas cosas van a seguir modificándose de alguna manera. Y cuando estén en plasticidad, ese señor cambia, y por eso dije calculo C, y nadie me dijo por qué estás calculando algo que es constante, porque ya estoy asumiendo que el material no es lineal. Si su material es lineal, no calculan el C de cada punto de Gauss. Si su material es no lineal, cada punto del elemento tiene una relación constitutiva distinta. El elemento no tiene una relación constitutiva. Cada punto del elemento tiene una relación constitutiva distinta porque pueden tener una parte más plastificada que otra dentro del mismo elemento. Entonces, en cada punto de Gauss calculan el C, y el C adicionalmente, si están en plasticidad, va cambiando a lo largo de las iteraciones porque van aumentando los desplazamientos, lo cual aumenta la plasticidad, lo cual disminuye la rigidez. ¿Sí? Bien, y adicionalmente, si le quieren meter todas las unidades no geométricas, lo que tienen que hacer es que ahora B es el B0 más el B1. Este B0 y B1 es lo que vieron tal cual vieron con Borkin. El B0 era la derivada de las funciones de forma, y el B1 era estas derivadas por las derivadas de los desplazamientos, si no recuerdo mal de memoria. Lo buscamos si quieren del libro de Touta-Lagrange, ya que así queda en... voy a buscar simplemente la clase de Borg de Eduardo para que quede en el video de que estoy hablando y que nadie se confunda. Esto se llamaba el PDF de Incremental Formulations. Cambio lo que estoy compartiendo al PDF que vieron con Eduardo, y esto era el B0 y B1, y en algún lugar estaba escrito que era el B0 y B1. Acá. Este es el B0, ahí creo que sí ven el mouse, ¿me lo pueden confirmar? Sí, se ve. Bien, en el PDF lo ven, en el whiteboard no. Este es el B0, que son las derivadas de H, el B0 que conocen, y este es el B1, que es la derivada de H por, sí, las derivadas de U. Entonces calculan estas dos cosas, y ahora sí vuelvo a mi whiteboard, que a eso me refiero con SB0 y SB1. Y en cada iteración van recalculando B0 y B1. Para que quede más claro, acá pongo esto es B0 más B1. Generalmente calculan B0, calculan B1 y después lo suman.
ustedes sabrán cómo quieren programar esto y cómo quieren calcular esas cosas, si la misma función les da las cosas por separado o hay una función que va a buscar el B total. Ahí no hay diferencia, lo hacen como más lo quieren hacer ustedes, pero si quieren agregar la parte de no linealidad geométrica, calculan ese B0 y ese B1 y lo meten acá. ¿Alguna duda hasta acá? Este K que están calculando acá es lo que vieron con Eduardo, que todavía se llama K lineal. Falta el K no lineal. Esto que están calculando acá, que era lo que calculaban antes, en IMEF no estaba esto, y era lo único que existía. Si quieren meterle toda su no linealidad geométrica, le suman el B1, y cuando le suman el B1, recién llegaron al K lineal. Falta calcular por separado el K no lineal. El K no lineal, entonces, es esto de acá, que es, lamentablemente no hay otra forma de surtirlo que hacer eso ahí. Y tienen que meter eso en un for que va girando alrededor del PQ gamma, y no tienen otra más que agarrar ir formándolo en un tipo de loop de alguna forma, con las derivadas de las H's y las tensiones. Entonces, programar K no lineal no lo estoy poniendo, pero les doy según diapositivas. No tiene más claridad que eso la implementación, es hacer lo mismo que tenía ahí. Si no les gustan las diapositivas, pueden ir al BATE, que también está explicado en el BATE. Pero lamentablemente el BATE no brinda más información que hacen esto. Y lo escriben ligeramente distinto, si mal no recuerdo, pero tienen que ir haciendo estos loops para ir armando la K no lineal de esta forma. Y así va llenando todos los casilleros de la K no lineal. No es más que meter esto en un código y calcular la K no lineal. Y una vez que tienen estas dos Ks, la realidad es que este KG que tenían ahí, ahora pasa a ser KG igual KG lineal más KG no lineal. Donde el KG no lineal es este loop que sale de las diapositivas, el no lineal, y el KG lineal es el que ustedes conocen, solo que le agregan el B1 a la parte de B. Entonces, si ya lo tienen bien hecho de IMEF, es sumarle el B1 a esa parte y después hacer este loop por separado para hacerla no lineal. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Entonces, esto es en cuanto a acá, y lo que nos faltaba es el F. ¿Se acuerdan No, cómo Felipe, una pregunta, perdón, te voy a hacer una pregunta del no lineal. Sí. Yo lo que voy actualizando ahí sería el segundo tensor de Piola-Kirchhoff, ¿no? Sí. Eso es lo que voy actualizando paso a paso. Iteración, mejor dicho. Perdón, iteración. Sí, sí. Ambos, iteración y en el siguiente paso también. Sí, también, claro. Sí, sí. En el otro caso, con la parte de B1, es la parte incremental que te cambia entre cada paso. Incremental del loop. Perfecto. ¿Se acuerdan cómo calcular F? Perdón, una cosita tonta antes. El cálculo de KL y L lo metemos todo adentro del paso 9, que era todo el procesito que hiciste antes del Sí. pseudocódigo. Ok. Porque pensaba que eventualmente, aparte, sabiendo que está yendo a la no linealidad material, empezá, yo diría que lo tengas en cuenta, y ponete, por ejemplo, el KC, la parte de C constitutiva por separado, para que dentro de cada iteración te va a estar cambiando esta C. También.
Y por eso tiene que estar dentro del paso 9, porque te cambia la tensión dentro de cada iteración y te cambia la C dentro de cada iteración. Entonces tiene que dentro de cada iteración estar actualizando. Ok, buenísimo. Bien. Si se entendió el K, pasamos al F. Y repito la pregunta, ¿se acuerdan qué es F? Era el segundo de Piola Kirchhoff y el tensor BL, ¿no? La segunda piola Kirchhoff y el tensor B. Y nuevamente no me acuerdo si este B está traspuesto o no. Vamos a poner S para el de piola. Ahora sí, acá pueden aprovechar y... Tiene que estar traspuesto para... Esto tiene que estar traspuesto. Buenísimo, muchas gracias, nunca me acuerdo. Y nuevamente es la integral de esto en la geometría original, que lo pasan al isoparamétrico con el jacobiano, que lo pasan numéricamente y tienen las sumatorias de... Voy a hacerlo un poco más grande. Sumatorias según puntos de Gauss, de esto por J y los pesos. Y esto nuevamente es el F local. Entonces tienen que calcular los F locales y ensamblar los F locales. Una pregunta, Felipe. Perdón que interrumpa. Dale. El S, el tensor de piola, ¿yo lo calculo en cada iteración o en cada temas, en cada tiempo? Porque yo en cada paso de tiempo, o sea, llego a temas delta T, itero hasta la convergencia, una vez convergido, calculo S. No, S lo calculás en cada iteración. El F lo tenés que recalcular. Sí, el F, este F que estamos queriendo calcular, lo tenés que recalcular en cada iteración. Vuelvo un segundo a mi dibujito original, que era este. La manera de iterar es... Esto de acá son iteraciones. Haces una primera iteración, calculás un 1. Le calculás el F para ese 1. Calculás una nueva catangente. Le calculás el nuevo U. Le calculás el nuevo F para ese U. Calculás una nueva catangente. Le calculás un nuevo U. Le calculás el F para ese U. Y vas iterando, recalculando en cada iteración K y F. En cada iteración estás calculando K y F. ¿Se entiende? Y K te cambia por todo lo que dijimos antes, por eso te cambia K y por eso K te está cayendo de esa manera. En este caso no es a lo general, K cambia de alguna manera y F va actualizando porque te cambia el tensor de piola. Vos vas arrimando tus tensiones, arrimando tus tensiones hasta llegar al equilibrio, y el equilibrio se logra cuando la integral del tensor de piola te da lo mismo que tu R, y no hay más fuerzas desbalanceadas. ¿Sí, Gonzalo? No, te iba a consultar eso. El tensor es, o sea, nosotros acá estamos, en el trabajo tenemos que tomar una matriz constitutiva constante. Para el Vamos TP2. Actualizando el S, el tensor de piola. Sí. Para el TP2, la matriz constitutiva es constante. Para el TP3, deja de ser constante. Te aviso, te voy anticipando la parte de plasticidad. Claro. ¿Sí? Sí. Bien, entonces lo que queremos calcular es esto. Tenemos que usar el tensor de piola. Como estamos en pequeñas informaciones, si quieren simplificarlo, piola es lo mismo que Cauchy, pueden usar Cauchy y Cauchy. O sea, todo este tema de que la matriz constitutiva es constante, es o constante para piola o constante para Cauchy. Vieron que la matriz constitutiva, en función de cómo quieren escribirla, es o constante o no constante, y no puede ser constante en ambas formas. ¿Se acuerdan de eso? Bien, eso de que no puede ser constante en ambos casos es si tienen grandes deformaciones. Si tienen pequeñas deformaciones, la matriz constitutiva es la misma y pasa a ser constante por todos lados.
Esas son las simplificaciones que empiezan a tener con pequeñas deformaciones. Entonces, si tienen pequeñas deformaciones, Piola y Cauchy es lo mismo. Cauchy lo pueden relacionar directamente con el tensor de deformaciones infinitesimales, con una matriz constante, que es constante ahí sí para Cauchy también, porque están en pequeñas deformaciones. Pero bueno, si no estamos en pequeñas deformaciones, tendremos que usar el tensor de Piola. Y para calcular el tensor de Piola, usan la matriz que conocen, que relaciona Piola con Green-Lagrange. Entonces tienen cómo calculamos F. Así que esta es la manera de calcular F. Paso a hacer el algoritmo de calcular F. Y, Felipe, ¿sí? el B, ese B, ¿qué B sería? El B, digamos, el B lineal, la suma del B0 más BL0 más el BL1, digamos. Exactamente, Adrián. Ese B es B0 más B1. Si lo queremos hacer bien. Si lo queremos hacer geométricamente no lineal. No bien. Lo iba a decir abajo, pero ya que está, Adrián nos anticipa que ese B va a ser B0 más B1. Y si quiero calcular FG, lo lleno de ceros para no arrastrar un valor, porque nuevamente el F lo tenemos que recalcular en cada iteración. Entonces, cada vez que calculamos algo, lo llenamos de cero. Y después hacemos algo similar a lo que hacíamos con KG. Para cada elemento le buscamos las posiciones para poder conocer el jacobiano y estas cuestiones. Vamos a requerir la posición de los nodos del elemento. ¿Y qué más necesitamos? Creo que nada más. For n Gauss, for n Gauss, y ya me di cuenta que le pifié en algo antes, que lo voy a aclarar ahora. Pero bueno, dentro de cada elemento me meto en cada punto de Gauss de cada elemento, y lo que yo quiero calcular es básicamente eso que tenía ahí arriba, que necesito poner flechas innecesarias, eso, y eso lo tengo que hacer para cada punto de Gauss. Entonces, para cada punto de Gauss, calculo, por ejemplo, B, que es B0 más B1. Evaluado en el punto de Gauss. Calculo que más necesito el J, evaluado en el punto de Gauss. Y me suena que antes puse el J afuera. Es lo que estaba diciendo. Sí, este J tiene que ir ahí. Porque ese J puede ser no lineal dentro del elemento. El no constante, perdón. Entonces, el J tiene que estar adentro de la iteración. Depende qué elemento esté utilizando. Si usan Q4 o no. Pero bueno, depende qué elemento están utilizando. Ese J lo tienen que poner dentro de los puntos de Gauss y evaluar el jacobiano en el punto de Gauss, como estamos haciendo acá. ¿Y qué más necesitamos? Tenemos J, tenemos B, necesitamos los pesos de Gauss. Y ahí llega mi pregunta de cómo calculamos el piola, que es lo que nos falta, y creo que no nos falta nada más. La matriz constitutiva por los épsilon. Bien, entonces Por primero las necesito los deformaciones, épsilon. Primero necesito los épsilon. Entonces tengo que calcular épsilon para después calcular S, no, el otro E, ¿no? Es el E chiquito. Si no me equivoco es este, para después calcular el S usando esas deformaciones, para después sí decir que el F local es el F local, y acá nuevamente me comí otra cosa arriba, más B, S, J, pesos, y digo me comí algo arriba porque yo quiero hacer esto de esta manera. Agarré mal. ¿Alguien se dio cuenta que me comí?
Inicializar FL en 0. Inicializar F en 0. Porque si yo hago esto de esta manera, voy a estar llenando un F que cada vez es más y más y más grande. Bien. Inicializo FL. Porque si no, vamos a hacer las cosas mal. Y ahora sí tenemos el F. Hacemos el end, y después hacemos el ensamble, que puede estar dentro del mismo loop, haciendo simplemente un for grados de libertad, o lo pueden hacer fuera del loop, como les divierta más a ustedes. O sea, pueden calcular todos los F locales de todos los elementos y ensamblarlos todos juntos, o pueden ir calculando un F local, metiéndolo en la matriz de rigidez, el otro F local lo meten en la matriz de rigidez, ensamblando usando, como siempre, la matriz de conectividad. Bien, ¿me siguen por ahora? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, por un lado tenemos acá una no linealidad, una diferencia respecto a lo que teníamos antes por esta no linealidad geométrica. Y después la otra no linealidad que nos puede llegar a aparecer es grandes deformaciones. Es decir, este E, sí, es chiquito, hago directamente el B por U. Si tengo grandes deformaciones y lo quiero hacer bien, lo que tengo que hacer es calcular el tensor gradiente, como ustedes saben, y este tensor gradiente lo usan para calcular E. Entonces, si quieren tener en cuenta bien las grandes deformaciones, el tensor de Almanzi lo calculan a partir del tensor de gradiente de deformaciones. ¿Sí? Es una diferencia no tan molesta, pero sí muy importante. Si quieren tener en cuenta las grandes deformaciones, calculan estas deformaciones usando el tensor gradiente de deformación. Y luego sí usan la matriz constitutiva escrita para el tensor de Green-Lagrange para calcular piola. Si no tienen grandes deformaciones, pueden hacer otras cosas. Si quieren hacerlo de esta manera, no cuesta tanto. De paso, hacen un código para calcular tensor gradiente, que ya lo vimos en mecánica del continuo. Pero si alguien no cursó mecánica del continuo, lo podemos repetir. Pero bueno, calculan grandes deformaciones. Si tenemos grandes deformaciones, calculan el tensor de Green-Lagrange de forma correcta, después calculan piola, después usan piola para calcular F local y ensamblan el F. Entonces, las complejidades adicionales que aparecen si no tenemos, si tenemos no linealidad geométrica es esto y esto. ¿Sí? Ahora, les hago una nueva pregunta. Este S, esta tensión, ¿cómo la calcularían si van al caso de plasticidad? Puede ser habría que tener guardado un valor no me acuerdo yo, pues alfa, y toda la ley de endurecimiento. El alfa, si tenés endurecimiento cinemático, no me acuerdo si te lo pedían. Ese es creo que me estás hablando del backstress, de que Sí, es verdad, no era función, cinemático el que nos pedían. la función de fluencia de von Mises es raíz de J2
menos cierta constante, voy a llamarlo beta, que es proporcional a la frecuencia. Esto, este J2 es el J2 de tu tensor de tensiones, que si tenés endurecimiento cinemático es el J2 de esa cosa. La restabas el alfa. Pero esto no es, esto si tenés endurecimiento cinemático, me apareció una regla. Hice el comentario para recordar que era el alfa que dijo Galo, pero igual no me responde cómo calculo S si estoy en plasticidad. Si no estoy en plasticidad, ¿qué haría? Si estamos en régimen elástico del TP2. El C por el tensor de deformaciones. Bien, hacen esto si estamos en elasticidad. Yo quería ver si alguien llegaba a decir, bueno, estamos en régimen plástico, agarro un C elastoplástico. No, no hagan eso. Quería ver si a alguien se le ocurría. Si están en TP2, arranquen con el TP2, quedan de todo esto, hacen simplemente esto. Cuando pasemos a plasticidad, tienen que hacer una función separada para calcular tensiones, que hace todo el tema del retorno radial. ¿Se acuerdan todo eso de retorno radial? Cuando hacían eso de plasticidad, el retorno radial era simplemente para calcular sigma. Adicionalmente calculaban el C elastoplástico. El C elastoplástico lo van a necesitar para calcular K, pero no para calcular sigma. Entonces, si están adentro de F y están calculando solo F y quieren calcular solo sigma, no calculen el tensor elastoplástico, son mucho más pasos que tienen que hacer para calcular esa parte. Entonces, si cuando le metamos plasticidad a esto, acá voy a requerir una función que hace el retorno radial, que usando esta deformación aplica un trial, con ese trial calcula si es elástico todo bien, si es plástico usa el corrector plástico para volver a la superficie de fluencia, calcular un sigma y vuelve con el sigma. Eso lo vamos a ver la clase que viene probablemente o la que sigue, supongo que la que viene llegamos. Cuando metamos plasticidad, no podemos hacer esto y no hacemos calcular el C elastoplástico. Simplemente con el retorno radial me devuelve tensión. Cuando hace el retorno radial, sería en este caso solo, por lo visto, digamos, en la cursada, sería para pequeñas deformaciones. Sí, y creo que por eso en realidad... el trabajo es de pequeñas deformaciones. Sí, me parece que por eso Eduardo metió el comentario ese de que las deformaciones son pequeñas. Justamente cuando estás haciendo no linealidad geométrica, meter grandes deformaciones no nos complica en absoluto. Meterle toda la no linealidad geométrica que quieras. Eso no es complicado. Inclusive esto de acá es muy sencillo. Es calcular dos jacobianos y calculás X. Entonces, calcular esto es muy sencillo. Ahora, plasticidad en grandes deformaciones es un tema aparte. No lo vieron y es un tema aparte, y me parece que por eso Eduardo dijo, son pequeñas deformaciones, para que cuando hacen plasticidad pueden hacer pequeñas deformaciones. Es bastante más complicado implementar grandes deformaciones en plasticidad. Ok, gracias. A vos, gracias Adrián por la aclaración y el comentario. Que debes haber visto gente que sufrió con eso. No sé si tenés en tu grupo gente que sufrió con eso. Bien, no respondo. Puede ser que lo que haya que hacer es plantear ese flujo incompresible que vimos con otros nodos, elementos mixtos. Todo eso es para eso, ¿no? No, depende de qué plasticidad te estás metiendo, pero la manera de separar deformaciones incrementales no lo puedes hacer de la misma manera también.
se complica bastante, no solo el tema del flujo incompresible. ¿Me estabas diciendo algo, Adrián? No, digamos, por la teoría nomás también es que era más fácil llegar a un retorno radial con pequeños, porque es lo que tenemos. Sí, pero creo que me parece que en el libro de Eduardo con Marcela lo tienen incluido el plasticidad con grandes deformaciones, que la manera correcta se llaman deformaciones finitas, y si lo ven un toque van a ver que no es solo el tema del flujo incompresible, hay otras cuestiones en el medio. Hay hipótesis que no puedes tomar de la misma forma. Pero bueno, entonces, al tener no linealidad geométrica, en el F ponemos el B1, y si queremos hacerlo súper bonito, al E lo calculamos con el tensor gradiente de formaciones al tensor este. Y lo que nos lleva a, cuando venimos acá, si tenemos grandes deformaciones, perdón, si tenemos no linealidad, simplemente calculamos este K tangente teniendo en cuenta acá el B0 y el B1, y adicionalmente sumamos esta cosa. Y cuando vamos a calcular el F, lo calculamos con el B0 y con el B1. Todo el resto es la misma historia. Esto de calculo las fuerzas desbalanceadas es F menos R, perdón, R menos F. Imponer condiciones de borde es imponerlo de la misma manera que estaban viendo antes, y resolver un sistema es resolverlo de la misma manera que resuelven. No sé qué software usan. Entonces, en base a lo que teníamos la semana pasada, le sumamos el cómo calcular esto con no linealidad geométrica y cómo calcular este con no linealidad geométrica. Con esto podrían hacer el TP2. Porque lo único que nos falta hablar es plasticidad, que les adelanté que cambiar plasticidad va a ser cuando calculamos K. Este señor va a cambiar y tengo que calcularlo en cada paso y ya no es constante. Y cuando calculamos F, este señor lo tengo que calcular con retorno radial. Eso es lo que veremos la próxima, de cómo implementar el algoritmo de retorno radial para calcular S y el C. ¿Se entiende? Para calcular el segundo Piola Kirchhoff es el epsilon, ¿no? Ahora, claro, yo estaba, es lo que no me acordaba, que esto lo tengo que buscar en los libros, que mi memoria no se lo acuerdo de memoria porque no trabajo con grandes informaciones. ¿Es epsilon o es chiquita? Me suena que es el que está asociado al segundo de Piola. Debe estar en el TP bien. Pasa que en el enunciado aparece epsilon, Felipe. Aparece S Bien. con epsilon. Vamos a creer que está bien el enunciado, pero igual, si queremos Es el que está en la configuración de referencia, ¿no? Epsilon. El que está en la configuración de referencia. Piola Kirchhoff No, está en la configuración de referencia. Tiene que ser el E, porque el sí corresponde con el epsilon y el S se corresponde con el E. Es mecánica al continuo, por lo menos. Sí, es que es mecánica continua. Yo siempre me confundo en cuál es E y cuál es o sea, este está en la deformada y esta está en la original. Entonces, este que está en la original se tiene que corresponder con epsilon. Sí. Es epsilon. Siempre me mareo un toque. Pero porque no estoy acostumbrado a trabajar con grandes deformaciones. Y si no trabajas con grandes deformaciones, es todo lo mismo. Almansi y Green-Lagrange condensan a la misma expresión de deformación para deformaciones infinitesimales.
Pero sí, estaba escribiendo todo al revés. Bien, ¿alguna otra pregunta? El tensor lo podés calcular con las expresiones para no calcular el tensor gradiente de deformación, ¿no? Siendo la variación de U. Como estamos en deformaciones infinitesimales, sí. Por eso dije, esto de acá es tipo un plus. ¿Cómo lo querés calcular? Si no estás en deformaciones infinitesimales, el epsilon lo puedes calcular con las derivadas, con los gradientes de U, no lineales, ¿no? ¿O no? Pero ¿cómo? O sea, con la derivada sería la variación de U respecto de Z más la variación de U alfa Z, U beta alfa, y después la variación de U me parece que alfa no es lo respecto mismo. a Z alfa por la variación de... Me parece que no es lo mismo. Esa es la duda, ¿no? La verdad que creo que no. Es que justamente eso que estás diciendo tiene un nombre, pero no es estas deformaciones. No me acuerdo cómo se llamaba, pero tiene un nombre. Algo así como tensor. No me acuerdo. Tenía un nombre ese tensor. Tensor gradiente de desplazamiento, es un nombre medio raro que no me sale en este momento. Que se puede calcular y puedes usar ese tensor para calcular deformaciones, pero no es lo mismo, no es el tensor de deformaciones. Claro. Para calcular tensores de deformaciones, cuando tenés grandes deformaciones, la única que tenés es pasar por el tensor gradiente de deformación o algo similar a, y después usando eso recién pasas a calcular estas deformaciones. Epsilon no es la derivada de U respecto a X y Z. No es. Solo son iguales en pequeñas deformaciones infinitesimales. Si vos tenés deformaciones finitas, acá se te agregan otras cosas. Claro, por eso, cuando tenías deformaciones infinitesimales solamente guardabas la parte lineal de eso. Pero hay una expresión de esto que te agrega la parte no lineal, que es la multiplicación de la variación de U alfa por Z alfa y por la variación de U beta. Sí, pero no sé cómo calculas todas estas derivadas. No sé cómo calcularías numéricamente, no sé cómo calcularías estas derivadas, porque no conoces el valor de U, no conoces la función de U, conoces U en puntos en distintos pasos. No se me ocurre eso lo tendrías cómo. que discretizar. Cuando lo discretizás, después vas actualizando el valor ese a medida que vas iterando. Después te consulto de vuelta, lo miro a ver si... Sí, me parece que no, pero puede ser. Porque generalmente estas tasas de deformación son bastante arbitrarias, no son fórmulas analíticas que deducís y derivás. Arbitrarias quiere decir que, o sea, realmente este señor tiene sentido, pero no tiene un significado físico tan fuerte. Es básicamente este es el que tiene un poco más de significado y con ese calculas algo. Por eso me suena que eso que querés plantear no te va a dar lo mismo. Pero bueno, podríamos verlo, hay que verlo con un poco más de detalle qué querés plantear, cómo querés plantearlo, qué estamos haciendo acá, y ahí encontrás las diferencias cuando tenés los dos desarrollados. Me suena que no es lo mismo lo que querés hacer. Perfecto. A ver si se me ocurre algo más que me estoy fijando afuera. Tenemos esto. No, bien, entonces, lo único que me queda pendiente es, para la clase que viene, meternos con plasticidad. ¿Alguna duda del TP2? De cómo implementarlo de esta manera. Te pregunto, Felipe,
¿Sí? Vos cuando dijiste que la matriz de rigidez global, dijiste que era conveniente almacenar el K de una forma distinta. Sería almacenar de una especie de matriz de 3 dimensiones, digamos, o sea, de 2 por 2 para cada elemento, y la tercera considerar todos los elementos, y después recién a partir de eso armar la matriz global. Claro, hay una creo que te entendí lo mismo que hago yo, o que hacía, en realidad que me copié de otra persona que se llama Nicolás Lavanda, que cuando calculaba los K locales, lo que hacía era, cuando iba calculando estas cosas, dice que vos acá básicamente calculaste cuando calculás esto, calculás el K local, y cuando calculás ese K local, si tenés los datos de la matriz de conectividades, sabés a dónde va a ir ese número dentro de la matriz global. ¿Sí? Entonces, lo que te guardás es lo que el MATLAB llama tensor, que no sé si sí, puede ser un tensor, no sé, una cosa de más dimensiones, que te guardás ese valor, y te guardás las posiciones en X y en Y dentro de la global. Y vas guardando de esa manera, vas iterando a través de los elementos y vas guardando los valores que van a estar en las posiciones del global final. Y simplemente vas arrastrando un tensor que gaste un poco más de memoria, pero lo termina haciendo más rápido. Te vas armando un tensor bastante grandecito, donde tiene todos los valores de todas las K locales, pero con información de a dónde van a ir a parar. Y después el ensamble es simplemente con esos datos armás el K global con ciertas funciones para trabajar con estos sensores que tiene el MATLAB, que es mucho más rápido. Si estamos hablando de MATLAB. El Python tiene cosas similares, tiene ciertos paquetes para hacer cálculos sensoriales que suelen ser más rápidos que los paquetes para hacer cosas de matriz. Y siempre, cualquier cosa que te evite hacer for, suele ser más rápido que hacer un for. O sea, fíjate que yo estoy ensamblando, yo hago un loop en todos los elementos para hacer un loop en los puntos de Gauss. Después para hacer un loop en los elementos para hacer un loop en los puntos de Gauss. Esto no es eficiente. Inclusive creo que lo que estoy diciendo se puede optimizar mejor todavía guardando los valores. Ah, sí, en vez de hacer, por ejemplo, ya que estamos metiendo, en vez de hacer un loop a través de los elementos para después hacer un loop en los números de Gauss, si das vuelta a esas cosas es más eficiente. Y primero calculás el primer punto de Gauss de todos los elementos, después el segundo punto de Gauss de todos los elementos, y vas guardando eso de esa manera. Pero es tema de aumentar eficiencia, el resultado final es el mismo, simplemente te queda algo más rápido. El tema es que si se explica de esa manera, para mí no te queda en la cabeza de como que vas a un punto de Gauss y después vas a otro elemento de la malla que puede estar en cualquier otro lugar y le calculás el primer punto de Gauss y el primer punto de Gauss y el primer punto de Gauss y vas calculando todos los primeros puntos de Gauss para después pasar al segundo punto de Gauss y después volver a arrastrar por el elemento. Eso es más eficiente, pero chino. Y lo otro es que terminás, en vez de, cuando haces esos loops, en vez de guardar una matriz K local por elemento, terminás guardando un montón de datos, porque tenés todos los puntos de Gauss de todos los elementos en orden de elemento, pero o sea, en orden de punto de Gauss 1 de los elementos, punto de Gauss 2 de los elementos, entonces lo tenés que volcar en tu matriz de rigidez global, que termina siendo más rápido, claramente más rápido. Pero no se entiende. Y lo otro que todavía le pongo muy en duda a todo esto es qué tanto ganás en velocidad, porque lo único que estás optimizando es el cálculo de la matriz de rigidez, que no sé si es una parte tan importante del código completo. Y lo que le cuesta es el solver de invertir la matriz. Ganaste optimizar una parte que era el 5% del tiempo total. Generalmente los mayores beneficios pasan por optimizar esto de
resolver KG, y por eso es que nacieron otros métodos aparte del método Newton-Raphson, porque el target a optimizar es el solver. Dale. Gracias. No, por favor. Y ya que estamos, la mayoría, por eso también digo que nunca hagan esto, no solo porque es menos estable, sino que hacer esto es mucho más lento, pero mucho más lento. Y si vos lo que querés optimizar es el solver, usate un solver. Ponele el coso al MATLAB o buscate cuál es el solver adecuado para resolver matrices ralas en Python que estén optimizadas para calcular estas cosas. Porque lo que tenés que optimizar más que nada es ese solver. El tema es que, volviendo un segundo al MATLAB, no sé si te importa tanto esto y me puse a hablar al pedo, pero volviendo al MATLAB, ese solver está ya optimizado. O sea, no hay manera de buscar algo mejor que poner el backslash. Entonces, lo único que te queda optimizar es otras cosas, ir por otros lados. Bueno, me fui a cosas tal vez innecesarias, pero esto, de esta manera, es muy feo. Cuando ven un código y el código tiene muchos loops tipo for, es poco rápido, pero se entiende mejor. Para llevarlo al caso límite, se optimiza todo esto en vez de poner for, poniéndose 800 líneas de ustedes sumando cada término, la computadora lo hace más rápido. El tema es que el código es así incomprensible. Vale, está. ¿Alguna otra pregunta de otra persona? Último comentario de Felipe. El otro día Eduardo dijo que él creía que programaba más o menos bien hasta que conoció a Radovinsky. Yo soy un mono con navaja y para mí Nicolás Lavanda, que era que trabajaba conmigo, o Matías Neto programaban bien, pero esta gente que sabía programar, si lo comparás con alguien que realmente hace estas cosas como ingeniero de software, seguimos siendo salvajes. Para hacerlo bien eficiente, tenés que dedicarte a hacer software. No podés ser ingeniero civil y hacer programación. Es uno o el otro. Tiene que ser bien. O mecánico, perdón, soy civil. O químico, no sé. No estoy discriminando las otras ingenierías. ¿Alguna otra pregunta? Bien, para Dimas que está viéndolo por YouTube, buenas noches. Y para el resto de la gente también, creo que esto lo podemos cerrar siendo 8:30, sin haber consultas. La clase que viene, plasticidad, que va a quedar más organizada que esta porque eso lo tengo un poco más claro. Buenísimo, muchas gracias. Gracias. Dale. Chao. Hasta luego. Hasta la que viene.